esta parte de las Sagradas Escrituras, hermanos, este capítulo número 13. En este capítulo, hermanos, hay muchas cosas importantes que estamos considerando desde que lo iniciamos. Recuerden que la semana pasada iniciamos el estudio con el capítulo el versículo número 1. ¿Verdad? Y nada más abarcamos el versículo número 1. No pudimos terminar lo que es en sí el tópico de lo que estamos mencionando aquí en la proyección. Usted lo podrá estar viendo, la excelencia del amor y su definición, ¿verdad? Entonces, ciertamente, hermanos, no pudimos ni siquiera avanzar al versículo 2 la semana pasada, por la amplitud, hermanos, que tiene ciertamente todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos diciendo y todo lo que hemos estado tratando. En esta hora, hermanos, en esta tarde, vamos a considerar precisamente, hermanos, esta cuestión. Vamos a considerar precisamente esta cuestión, ¿verdad? De qué respecto a lo que conlleva el versículo número 2 y versículo número 3. Vamos a dar lectura. Abra su Biblia, hermanos, si la tiene, y si no, aquí estamos haciendo la proyección también. En el versículo 2, hermanos, del capítulo número 13, del versículo 2 de la primera carta a los Corintios, dice de la siguiente manera: y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada sois, hermanos. Recuerden que nuestro tema, en cierta manera, hermanos, lo estamos haciendo de manera no temático, sino de manera versículo por versículo, ¿verdad? Sistemático, en el sentido de que estamos estudiando versículo por versículo, haciendo una exégesis, o sea, haciendo pedacitos cada parte de la escritura para poder comprender precisamente con más exactitud las cosas. Ahora, hermanos, si usted tiene alguna pregunta, algún comentario donde dice participantes, usted puede darle clic y levanta ahí, le da clic donde dice participantes y puede levantar la manita para dar alguna participación en esta parte. Y usted levanta la mano, ahí sale una manita virtual, ¿verdad? Y ahí le damos paso al micrófono para que comente alguna cuestión. O en el caso dado que yo les comente, si hay algo que comentar, yo activo sus micrófonos desde aquí. Bueno, dice la escritura: y si tuviese profecía, dice la palabra de nuestro Dios. Ahora, hermanos, Pablo continúa usando el lenguaje hipotético. Espero que todos se acuerden, hermanos, que la semana pasada usamos esta parte, usamos lo que viene a ser esta cuestión. Usamos la parte cuando estamos mencionando el punto hipotético. Cuando se trata de ello, acuérdense que dijimos que cuando Pablo usa el lenguaje hipotético, en cierta manera está poniéndose él como ejemplo, ¿verdad? Al hacer, diríamos en este momento, una suposición. Supongamos que ese es el lenguaje hipotético, en donde sigue poniéndose el mismo como el centro de la enseñanza, hermanos. Ahora, el apóstol Pablo hace uso del segundo de los dones con mayor importancia, hermanos, que es el don de profecía, según lo narró, según lo explicó a la iglesia en Corinto y a nosotros también en el capítulo anterior, ¿verdad? Pero ¿a qué se refiere con esto? ¿A qué se refiere con que y si tuviese profecía? Bueno, aquí lo estamos viendo, hermanos. Aquí estamos viendo una pequeña diapositiva referente a qué se está refiriendo con esta parte, porque no está hablando en cierta manera de un profeta, porque recuerda que el último profeta, como los del Antiguo Testamento, el único de los profetas fue Juan, el último de los profetas. No era aquel que predecía algo ahorita para que se llevase su cumplimiento de aquí a, no sé, 100 años, 700 años, 1000 años después de su dicho, ¿verdad? Claro que no. Entonces, vamos a ahondar un poquito más, vamos a entrarnos un poquito más a lo que es esta cuestión de que, y si tuviese profecía. ¿Qué es la profecía? Bueno, todos debemos de recordar, hermanos, la gran labor que ejercía quienes tenían este maravilloso don. El Antiguo Testamento, hermano, nos hace de antemano una pequeña proyección de lo que haría un profeta, de lo que hacía un profeta del Antiguo Testamento. O sea, nos hace una proyección
Como diríamos en la hermenéutica, la luz y la sombra, ¿verdad? El tipo y antitipo, es lo que nos da a entender por medio de algún personaje, de algunos personajes que vemos, la luz y la sombra, el tipo y antitipo. Entonces, nos deja ver, hermanos, desde el Antiguo Testamento, que aunque su labor de ellos fue diferente, nos deja ver un poquito la labor del profeta del Antiguo Testamento, nos deja ver un poquito acerca de lo que debería de hacer aquel que hoy en la actualidad pregonaría la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nos hace una pequeña proyección de lo que haría un profeta en el Nuevo Testamento? Porque los profetas del Antiguo Testamento, su mayor cualidad que tenían era precisamente que andaban en amor. Porque los profetas trajeron precisamente el mensaje de Dios a cada uno de los integrantes, hermanos, del pueblo de Israel. Estamos hablando del profeta del Antiguo Testamento, hermano, al cual es el tipo y antitipo, ahora que lo podemos comparar con alguien que está o pregonará la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, hermanos, tenemos ¿a quién? A Moisés. Moisés, hermanos, fue el profeta por antonomasia. O sea, esta palabra antonomasia significa, hermanos, como no ponerle en sí un apodo, hermanos, pero por sus atributos, por sus acciones, por su forma de ser. En este caso, que aunque a Moisés no se le llama como profeta, ciertamente hacía partes de lo que hacía un profeta. Sí, hermanos, regularmente, ¿qué es lo que hacía Moisés? Mediaba entre Dios y su pueblo para comunicar, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios. Fíjese lo que dice Deuteronomio capítulo número 5, versículo 5. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararlos la palabra de Jehová, porque vosotros tuviste temor del fuego y no subisteis, ¿a dónde? Al monte, dijo. Entonces, ¿qué hacía de antemano Moisés? Hacía algo que también los profetas hacían, una pequeña labor de los que los profetas hacían. O sea, él de antemano mediaba entre Dios y su pueblo y les traía la palabra de Jehová a cada uno de ellos. Consideremos esto, hermanos. Moisés es considerado un hombre humilde, aquel que vivía solo para servir ¿a quién? Al pueblo, y sobre todo recibía la revelación de Dios por medio de visiones, por medio de sueños, y así también, hermanos, Dios le hablaba a él cara a cara, mostrando siempre, hermanos, Moisés su fidelidad en todo, hermanos, cuidando al pueblo y sobre todo amándolo y orando en todo tiempo. ¿Por quién? Por el pueblo. A pesar, hermanos, de que el pueblo era de antemano a veces no correspondía más bien a lo que Moisés hacía por él. Pero siempre Moisés mostró su fidelidad delante de Dios, mostró el cuidado hacia el pueblo, amándolos, y siempre oraba por ese pueblo, hermanos. Fíjese lo que dice Números capítulo 12, versículo 3 y versículo 6 al 7. Fíjese lo que dice. Aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y él dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hermanos, aquí estamos viendo claramente la manera en cómo Dios se comunicaba con Moisés. La forma, hermanos, en cómo de antemano nuestro Padre Celestial se comunicaba con él. Ahora bien, ciertamente Moisés, hermanos, nos recuerda a todos nosotros hoy, y le recuerda a la iglesia en general. Nos declara claramente lo que debemos tener y hacer
y lo que debe de hacer un profeta del Nuevo Testamento. O sea, alguien que pregona, alguien que habla por Dios, hermano. Recuerde que ahora el término Naví en el término hebreo, de cierta manera ya no significa lo mismo que en el Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, según la filología ha cambiado el significado de esta palabra y ya no es aquella persona, vuelvo a repetirlo, que da a entender que va a decir algo para que se cumpla en 20, 30, 40, 50 años más. No, hermanos. Debemos de recordar que ahora en el Nuevo Testamento quien hace la labor de profeta, por así decirlo, que aunque no podemos titularlo como tal, es aquel que predica la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque dicho hombre, al igual que Moisés, hermanos, tiene que lidiar con el pueblo. Ser el transmisor de la revelación de Dios, hermano. Y ya no es la revelación de Dios como Dios la hizo con Moisés. No, hermanos, la cual ahora es por medio de ¿qué? Aquí lo dice, la cual ahora es por medio de la palabra escrita, hermanos, las sagradas escrituras. Dicho varón, hermanos, debe de tener cualidades. Claro que sí. Fíjese, no hay parte en la Biblia, y esto tenemos que tenerlo bien en mente, hermanos, en donde se nos especifique que tenemos que presentar un examen para poder calificar, sí, hermano, para poder calificar para ser predicadores. Tenemos algunas cuestiones respecto a los ancianos, pero para poder ser predicador, hermanos, solamente tenemos que ver el liderazgo que tuvieron muchos predicadores y también líderes del Antiguo Testamento. Sí. Hoy en día muchos quieren ser predicadores y quieren entrar a instituciones, hermanos, entre comillas, bíblicas, pero quieren ser predicadores porque piensan que hay ayuda económica, porque piensan que hay todo, porque piensan que hay carro, porque piensan que hay casa, y se hacen un montón de maestros, entre comillas. Pero ¿quién es calificado para llegar a ser predicador? Vuelvo a repetir, no es aquel que tiene un título. No es aquel que salió o graduó de una institución. No es aquel que salió de un instituto de teología. Es aquel que cumple con el criterio de Dios y que liderea, está en medio del pueblo, como lo hizo ¿quién? Como lo hizo Moisés, para transmitir ¿qué? No lo que le enseñaron en la institución, porque esas pudieron ser palabras de los hombres. Lo que le enseña ¿qué? Las sagradas escrituras, hermano. Las sagradas escrituras, porque él va a transmitir, va a liderear, pero va a transmitir el consejo de Dios, la cual ahora, recuérdelo bien, es las sagradas escrituras. Dicho hombre de Dios, dicho varón, note, hermano, debe de ser igual que Moisés, debe de ser humilde, debe vivir para servir al pueblo, no para servirse del pueblo, ser íntegro. Y sobre todo, hermanos, debe de ser fidedigno. Y sobre todas las cosas, dicho varón tiene que ser altamente amoroso, hermanos. Es por eso que Pablo aquí está mencionando esta cuestión. Y si teniese toda la profecía, o sea, da a entender que él pudiera predicarle a todo el mundo, pudiera enseñarle a todo el mundo, pudiera predicarle la palabra de Dios a todas las naciones, a todo el mundo de aquel entonces. Pero si no tiene amor, ciertamente ¿de qué serviría, hermano? Ciertamente ¿de qué serviría de antemano tener amor? ¿De qué serviría, hermano? Ciertamente serviría de algo. Claro que no serviría. No serviría, ¿por qué, hermanos? Porque Pablo lo está diciendo, si no tengo amor, nada soy. Hoy más que nunca, ese es el mayor de los problemas que hay en muchas, no quiero generalizar, hermanos, pero sí lo podemos mirar así, en muchas congregaciones de la iglesia del Señor. Predicadores que tienen todo, o sea, liderean, transmiten la revelación de Dios. Son personas íntegras y un poco fidedignas, pero lo que mayormente les falta es la humildad
Y el amor, hermanos, el amor, ¿por qué? Por todos, hermanos, hasta por el prójimo, por el enemigo, por el perdido, por el hermano, por aquella persona que aún me ha señalado a mí. A él debo yo amar a cada uno de ellos. Sí, hermanos, esto es lo que de antemano tenemos que comprender. No hay una solicitud que se te mande a ti, hermano, para que, es que ahora el hermano Roberto quiere ser predicador, ¿verdad? Le vamos a mandar una solicitud. No existe, hermano, tal solicitud. Existen nada más estas cualidades que debe de tener aquella persona que desea, que anhela predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No sin antes, hermanos, continuar con esta parte. Hermanos, ¿quisieran comentar algo respecto a esta situación? Nomás no se amontonen. Están abiertos los micrófonos de todos para que puedan hablar, puedan comentar antes de pasar a la siguiente parte. ¿Todo bien? Excelente. Continuamos entonces. Dice la palabra entonces, hermanos, y entendiéndose todos los misterios y toda la ciencia, ¿qué da a entender con esto? Porque por ahí, hermanos, hay gente que ha malinterpretado, como siempre, ¿verdad?, las Sagradas Escrituras. Y entendiese, vamos a decir otra vez, hipotéticamente hablando, Pablo está diciendo, vamos a suponer, dice él, que yo puedo predicar, que yo pregono el evangelio, que yo le hablo a todo el mundo de la palabra. Vamos a suponer, dice Pablo, que yo entiendo todos los misterios y entiendo toda la ciencia. ¿A qué se refiere con esto? ¿A qué se refiere con esto que estamos mencionando? Antes que nada, hermanos, la palabra entendiese quiere decir saber, comprender, conocer en su totalidad. En este caso, conocer, hermanos, ¿a qué? A la perfección, ¿qué? Los misterios y la ciencia. ¿Pero cuáles son los misterios? ¿Qué es la ciencia? ¿Acaso se refiere literalmente a la ciencia, hermanos, como la ciencia del día de hoy? ¿Los sabelotodos? ¿Cuáles son los misterios? ¿Verdaderamente, hermanos, hoy seguimos teniendo misterios? Vamos a ver a qué se refiere entonces con esto, hermanos, el apóstol Pablo. ¿A qué misterio se refiere Pablo en esta parte? Bueno, debemos de recordar, hermanos, que la palabra misterio proviene del término griego, hermanos, musterión, la cual significa secreto, misterio, algo antes oculto y ahora ya conocido, hermanos. Esto es lo que nos dice en sí la definición en la parte griega de la palabra misterio. Podemos decir también, hermanos, que misterios son verdades que Dios le guardó en secreto respecto a su pueblo. Guardó algunas cosas secretas respecto a su pueblo. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en esto. El pueblo, hermanos, puede acceder a estos misterios, pero necesita, hermanos, de la sabiduría divina, o a lo cual el profeta, hermanos, totalmente penetraba en dichos misterios de Dios, en cuales él penetraba en lo profundo de los misterios de Dios y sobre todo profundizaba totalmente en ello y lo haría saber a su pueblo. Nota, hermano, la importancia de lo que el profeta, hermanos, de antemano hacía. Note bien esa importancia, hermano. El profeta ahondaba en el conocimiento, en la sabiduría, penetraba en esos misterios hasta lo más profundo y después de ello lo comunicaba al pueblo. Lo mismo tiene que hacer el predicador el día de hoy. Profundizarse, hermano, meterse a la escritura, profundizarse lo más que se pueda para luego transmitirle ese conocimiento, esa sabiduría de lo alto, ¿a quiénes? Al pueblo. Podemos decir entonces, hermanos, que como ejemplo, para poder comprender esto, hermanos, para los judíos, en Hechos capítulo 2, había un misterio, un secreto, hermanos. Y este secreto era la sabiduría, hermanos, era la salvación, de las almas. Por lo cual Pedro, actuando como el profeta de Dios en ese momento, y con la gran ayuda divina, él profundizó en la sabiduría de Dios, hablando de Joel 2:28,
para poder revelar este misterio al pueblo judío. ¿Cuál era el misterio? El misterio de la salvación, hermano. Para los judíos era un misterio, era algo que estaba oculto, que estaba secreto, pero que con la ayuda divina de parte del Creador, de parte de la deidad, de parte de Dios, el apóstol Pedro en ese momento, lleno del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, les reveló a los judíos esta cuestión, hermanos, de la salvación, y ahora ellos ya conocían este grande misterio. Así también nosotros. Hubo un tiempo, hermanos, en el que para nosotros lo que hoy somos era un misterio, ¿verdad? La salvación para nosotros era un misterio. Muchos de nosotros pensábamos que con el simple hecho de morir, con el simple hecho de que ya mueres, bueno, van unos cuantos rezos y unos cuantos Aves Marías y ya se fue al cielo. Eso era lo que pensábamos. Para nosotros era un total desconocimiento de cómo poder llegar a la salvación, cómo adquirirla. Y cuando alguien llegó a la casa, tocó la puerta, ¿quién fue? ¿Quién fue? Bueno, tú sabes quién te predicó el evangelio, hermano. Pero regularmente la mayor parte siempre son aquellas personas que predican la palabra de Dios en las casas, en las calles. Yo recuerdo, hermanos, que hace algunos años atrás andaban unos hermanos en una actividad que ellos tenían, andaban por donde yo vivía, en la ciudad de San Luis Potosí, en la colonia industrial San Luis, y ese todavía me acuerdo. Andaba el hermano muy conocido por muchos, Roberto Miranda, junto con otros hermanos. Llegaron a mi hogar, hermanos, y tocaron mi puerta. Y yo les abrí y comencé a estudiar la Biblia con ellos. Cuando escuchamos el evangelio, cuando oímos que el evangelio no es simplemente decir que es la palabra de Dios, porque todo el mundo decimos eso, hermanos, que el evangelio es la palabra de Dios, nos dimos cuenta, o me di cuenta, que el evangelio es la muerte, que el evangelio es la sepultura y el evangelio es la resurrección de Cristo. Cuando nos dimos cuenta de eso, hermanos, ese misterio que había en nosotros, ese secreto que estaba oculto, ese hermano, ese predicador nos reveló ese misterio y ahora lo entendimos y nosotros fuimos sumergidos para el perdón de nuestros pecados. Muy bien. A eso se refiere con los misterios. Misterios, hermanos, de antemano que han sido revelados a su pueblo por medio, hermanos, de los profetas y por medio de los que pregonan la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es la ciencia? ¿Qué es la ciencia? La palabra ciencia, hermanos, proviene del término griego gnosis, la cual significa entendimiento, percepción, comprensión. En pocas palabras, hermanos, diríamos así: conocimiento. Entonces, Pablo, ¿a qué se refiere con esto? ¿Qué da a entender? Mire bien, ciertamente todo esto lo podemos lograr, hermanos, podemos lograrlo cuando nosotros nos profundizamos en el conocimiento no humano. Por eso no se refiere a la ciencia del conocimiento humano, no se refiere a las matemáticas, no se refiere a las ciencias naturales, ni a las ciencias sociales, no se refiere, hermanos, tampoco a la biología, sino se refiere al conocimiento de la revelación ¿de quién? De Dios, al conocimiento de la revelación ¿de qué? De su palabra. Hoy, en este momento, hermanos, estamos recibiendo gnosis. ¿Cómo? Sí, estamos recibiendo conocimiento. ¿De qué? ¿De la revelación del hombre? No, de la revelación de Dios. Aquí está la revelación de Dios. Su palabra es la revelación de Dios. No necesariamente, hermanos, o más bien diríamos, no se necesita una institución, como a veces se le conoce como escuela de predicación, para que podamos tener gnosis, para que podamos tener conocimiento. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no se necesita? Porque, ¿cuántas Biblias usted tiene en su casa, hermano? Bueno, hay ocasiones que hasta los predicadores tenemos hasta cajas con 40 Biblias, varias cajas, muchas Biblias, tenemos muchas versiones. Y si usted no tiene una Biblia impresa, no lo dudo de que no tenga una Biblia impresa, pero en internet hay un sinfín de versiones gratuitas. Nuestro celular podemos descargar una aplicación, hermanos, ¿para qué? Para de antemano ahí poder nosotros estudiar la palabra de Dios. Por eso no es necesario
No es necesario ingresar a una institución en donde de antemano pienses que por ingresar ahí, a la escuela de teología y a las escuelas de quién sabe qué tantas más cosas, ahí es el lugar donde voy a tener el amplio conocimiento de la palabra de Dios. No, hermanos, el amplio conocimiento de la palabra de Dios lo adquirimos en la iglesia local. Solamente ahí de donde yo soy miembro, ahí de donde el martes, de donde el jueves se me están instruyendo, me están dando clases. Ahí donde el domingo por la mañana se da una clase, el domingo por la tarde se da una predicación, bueno, antes de del mediodía, donde en la tarde tenemos también meditaciones. Ahorita que estamos en esta cuestión, ¿verdad? De que no podemos reunirnos en los lugares de reunión. Hermanos, estamos en la comodidad de nuestra casa, ¿no cree? ¿Verdad? Estamos en la comodidad de nuestra casa para ahí aún continuar estudiando la palabra de Dios, escuchando a aquellos hombres de Dios que se han preparado para nosotros, para que nosotros nos edifiquemos junto con ellos y que podamos, ¿qué? Adquirir conocimiento de ¿qué? De la revelación de nuestro Dios, porque luego de repente decimos, mira, pues eso no lo sabía. Bueno, eso que no sabíamos, hermanos, era un misterio. Eso que no sabíamos era un misterio. Ayer, precisamente, yo hablando con mis niñas, bueno, para mí siguen siendo mis niñas, hermanos, pero ya no son niñas, ¿verdad? Dice el hermano Luis, con las morochas, les decía yo a ellas, mis hijas, ya hablando acerca de la Biblia, les decíamos, miren, ¿saben qué? ¿Se dan cuenta ustedes que dice la Escritura que Dios no escucha a los pecadores? Y una de ellas decía, es que entonces quiere decir que si yo ahorita oro, Dios no me escucha. Le digo, pues es que tú te tienes que contestar. Entonces ella me decía, no me escucha. Es que eso yo no lo sabía. Bueno, para ella eso era un misterio, hermano. Ahora ya ha sido revelado que como ellos todavía no son bautizados, como ellos todavía no han entregado su vida al Señor, como muchos de nuestros jóvenes, ellos no tienen comunión con Dios. Ellos no tienen conexión con Dios. Y por tal, Dios no escucha sus oraciones. Es que eso no me digas. Muchas veces yo oré, decía ella, en estos días. Entonces Dios no me escuchó. Le digo, pues es que no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces ya no voy a orar. Le digo, ¿tú crees que eso sea lo que se tiene que hacer? No. Entonces, bautizarme. Ahí está la clave. Ya ahora el misterio se convirtió en una forma revelada. Ahora has adquirido conocimiento. Ahora necesitas actuar. Entonces, hermanos, ¿de qué manera nos vamos a preparar nosotros? Necesitamos prepararnos. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestras cuentas. Por medio de nuestra cuenta. Ahora, hermanos, yo creo que algunos de hermanos, el hermano Luis, el hermano Nicolás y algunos otros hermanos más que han estado entre nosotros, nos podrán decir, hermanos, antes verdaderamente era un poquito más difícil estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque antes teníamos que comprar más libros, teníamos que ir a la biblioteca, las bibliotecas universitarias, era un poquito más difícil. Ahora todo tenemos, hermano. Con un clic tenemos todo. Ya no es tan caro como antes los libros, ¿verdad? A muchos de nosotros nos apasionan todavía los libros y los compramos para estudiarlos. Pero recuerde, la preparación debe de ser también por nuestras cuentas personales, que tenga usted su estudio personal y poder transmitir ese conocimiento hacia quién, hacia los demás, hermano. Pero, note, he puesto aquí hasta 2 veces, pero si no hago estas cosas con amor, verdaderamente, ¿qué? No sirve para nada. No sirve para nada, hermano. No, hermano, pues es que, mire, yo quiero tener todo el conocimiento como aquel hombre, ¿verdad? Charlatán, aquel mago que veía a los apóstoles. Yo lo quiero. No lo hacía de corazón por quererlo tener de corazón, ese don. Lo hacía porque para él, hermano, le habían brillado los ojitos, ¿verdad? Grandemente para llenarse de plata, para llenarse de dinero, para llenar sus arcas. Ciertamente, hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros vamos a estudiarnos nuestras cuentas, no para ser como el hermano, no para predicar como fulano o sutano, sino para ser como yo, para de antemano seguir a Cristo y ser como Él, hermano. Porque muchos de los que han
desfilado por las instituciones, han entrado, sí, hermanos, han entrado para de antemano competir con otros y vanagloriarse. Hermanos, eso no es hacer las cosas verdaderamente ¿con qué? Con amor. Eso no es. Entonces, dice Pablo, vamos a suponer que yo tengo todo el conocimiento del mundo, yo le predico a todas las personas, yo sé todos los misterios del Señor, pero si no tengo amor, ciertamente, ¿de qué me sirve? De nada. Ahora, Pablo continúa diciendo, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase a los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Habrá sinceramente hermanos que tienen esta fe, hermanos, pero que no tienen amor en la actualidad? La fe es el don que Dios otorga al ser humano, el cual la debe de ejercitar, la debe de fortalecer y sobre todo la debe de amplificar, hermanos, ya que quienes no lo hacen pueden llegar a extinguirlo. Pueden llegar a extinguir la fe. Muchas gentes dicen ahorita, ¿verdad? Muchos hermanos lamentablemente lo dicen, que quienes hemos cancelado, porque no hemos cancelado, eso es lo que no han entendido, pero bueno, quienes han dicho que quienes hemos cerrado los lugares de reunión es porque no tenemos fe, ¿verdad? Bueno, ciertamente no es así, ¿verdad? Todos nosotros sabemos que no hemos cancelado nada. Aquí estamos estudiando la palabra de Dios. Los domingos también estamos estudiando la palabra de Dios. Ahorita estamos reunidos, aunque sea a distancia, pero estamos aquí estudiando la palabra de Dios. ¿O no es así, hermanos? Claro, ¿verdad? Estamos de antemano obligados a resguardarnos. ¿Por qué? Porque Dios puso a las autoridades y tenemos que hacer caso a ellas, porque nos están protegiendo. Entonces, cuando hay una persona que le ha sido otorgada la fe, él tiene la obligación de ejercitarla, de fortalecerla y amplificarla. Porque quienes no lo hacemos, podemos llegar a extinguir esa fe y ahora sí comenzar a hacer pánico, hermanos. Ay, es que me voy a morir de coronavirus. Ay, esto y lo otro. Ahora sí, ¿verdad? Hacer pánico. Porque se llega a extinguir esa fe. El mover montañas que dice Pablo aquí, hermanos, dice de tal manera que trasladase los montes. Y yo le dijera al cerro de la silla, hey, cerro de la silla, cámbiate. El mover las montañas era un uso proverbial entre los judíos, lo que daba a entender, hermanos, que esa era una verdadera fe de una persona, la cual lograría, fíjese, hermano, la cual lograría ¿hasta qué? Hasta lo imposible. Esa es la fe de antemano que Cristo enseñó en Mateo capítulo 17, versículo 20 y en Mateo capítulo 21, versículo 21. Mire, vamos a leerlos, estos versículos. Vamos a leer lo que dice la Escritura. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieses fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esa es la manera, hermanos, en como los judíos comprendían, de esa manera proverbial, de poder entender completamente esta forma de poder amplificar lo que es la fe. A veces la gente que no tiene fe, que no ha ejercitado y no ha fortalecido su fe, dice, pero ¿cómo es esto posible? Bueno, porque se refiere a qué. Nota lo que está aquí escrito, hermano. Nota, dice, nada os será imposible. Ahora, en el capítulo 21, versículo 21, dice la Escritura, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieses fe y no dudaréis, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, sería echado. Es una forma bien proverbial, conocida ampliamente. ¿Por quién? Por todos los judíos. Vámonos al siguiente versículo. Vamos al versículo 3. No sé si hay algo que comentar, hermanos. Voy a activarle sus micrófonos. ¿Habrá algo que comentar?
antes de pasar a la... Sí, hermano Nicolás. Gracias, hermano, así es. ¿Alguien más quisiera comentar algo, hermanos? ¿Todo bien? Para continuar, si no para continuar con la siguiente parte del versículo 3. No, nada que más comentar. Bueno, al final lo podremos hacer, hermanos. Entonces, ok. Verso 3. Vamos al versículo 3, hermanos, entonces, para finalizar nuestra lección de este día. Vamos ahí al verso 3, dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. ¿Alguien quisiera vender sus bienes ahorita, hermano, para repartirlo a las gentes que se está quedando sin trabajo? Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Queda entender, hermanos, con esto. Vamos a repartir todo lo que tenemos. Vamos a repartir todo lo que hay. Todos nuestros bienes. Pablo, hermanos, continúa ahora usando un lenguaje hiperbólico. Acuérdese que si usted ve palabras que no entiende, como estas, anótelas, investíguelas o pregúntenos. Para eso estamos aquí. Aunque yo debo de explicárselas, usted debe también de apuntarlas, hermano. ¿Qué es el lenguaje hiperbólico? O sea, es una exageración, hermano, con una grande enseñanza. Después de haber presentado entonces algunos acontecimientos referente a los dones, ahora el apóstol Pablo pasa, hermanos, a dos aspectos más que pueden estar relacionados con la vida diaria del cristiano. Dos aspectos más que se relacionan con la vida del creyente, con la vida del cristiano. ¿Cuáles son esos dos aspectos? Bueno, la benevolencia y el heroísmo, hermanos. La benevolencia es parte de la vida del cristiano. El ayudar, el auxiliar es parte de nosotros. Así como es una obra exclusiva de la iglesia local, la cual también nuestro hermano Luis ya nos ha enseñado. Así como de antemano, hermanos, está aquí en este tema que estamos nosotros tratando. Pablo nos enseña que podemos ser los hombres y mujeres más dadivosos del mundo, hermano. Más dadivosos del mundo. Pero si no van de la mano con el amor, ciertamente nada somos. Hay mucha gente que lo hace simplemente para salir en la foto. Hay mucha gente que simplemente lo hace, hermanos, para quedar bien con alguien. Y no es lo que debemos hacerlo de esa manera. Sí, hermanos. Porque podemos ser los hombres y las mujeres más dadivosas y bondadosas y ayudar y despilfarrar dinero, pero ciertamente si no lo hacemos con ese amor, nada somos.
Notemos dos ejemplos, hermanos, que tenemos de benevolencia combinado con amor y solamente benevolencia. Tenemos el acto de ¿quién? Tenemos el acto de Bernabé. ¿Se acuerdan ustedes, hermano? De Bernabé en Hechos capítulo 4, versículo 36 al 30 y 37. Sí, tenemos ahí el acto de este hombre llamado Bernabé, que de antemano vendió una posesión, tenía un terreno y lo vendió, y él, hermanos, todo lo que adquirió por la venta se lo dio a los discípulos, en este caso a los apóstoles, para que ellos lo administraran. El acto de amor lo vemos, que sin necesidad de estar pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? Y si mejor nada más doy una parte. Él dijo, y cumplió lo que dijo. Él se comprometió y cumplió con lo que se comprometió, hermanos. Vendió ese terreno y vendió esa propiedad y dio el dinero para que se usara de ello. Pero de lo contrario, tenemos también a estos personajes, a esta pareja, Ananías y Zafira, en Hechos capítulo 5, versículo 1 al 10, donde encontramos por ahí, hermanos, un acto de benevolencia, pero no hay combinación de amor, porque en ello hay combinación de mentira. Ellos le dijeron de antemano a los apóstoles que era todo lo que les habían entregado, cuando verdaderamente y ciertamente no había sido así. Todos lo sabemos, hermano. Todos lo comprendemos clara y precisamente que no había sido así. ¿Por qué lo entendemos así, hermanos? Porque ellos habían vendido en más cantidad, que aunque la Biblia no menciona las cantidades, pero sustrajeron del total de la venta. Y llegaron y dijeron, no, es que sí, es todo lo que nos dieron por la venta. Lo cual nos da a entender a nosotros, hermanos, que hay ocasiones que lo único que queremos ser es aparentar lo que no somos. Tratar de supuestamente, entre comillas, y ayudar, pero si no va combinado con amor, nada ciertamente somos. Nada ciertamente somos, hermanos. Entonces, hemos llegado aquí a la parte final de nuestro estudio del día de hoy, hermanos. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Alguien está dispuesto a quemarse el día de hoy por otros? ¿Le prendemos leña o lo llenamos de gel antibacterial y le echamos un cerillo? ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Bueno, este sería un acto de heroísmo, hermanos. Puede hacer referencia a las persecuciones antes y después, las cuales a muchos de los creyentes por causa de Cristo los quemaron. Pero, hermanos, hay un detalle. En el texto griego encontramos la palabra jactarse en lugar de quemarse. En lugar de esa palabra quemado, encontramos la palabra jactarse. Lo más seguro, hermanos, es que Reina Valera usó esta traducción de quemarse para dar a entender a los lectores la manera en cómo algún cristiano puede jactarse de hacer sacrificios hasta de entregar su vida propia, hermanos, ¿verdad? Entonces, hasta de entregar su vida por el maestro, así como lo hizo Pedro. ¿Se acuerda usted, hermano? Cuando de antemano Cristo les dijo, bueno, pues bye, yo me voy, dijo el Señor, ¿verdad? Y Pedro le dijo, Señor, pues ten misericordia de ti, mira, pues donde quiera que vayas yo. Es más, si hay necesidad de yo morir contigo, yo moriré. ¿Y qué pasó, hermano? A la hora de la hora, ¿qué sucedió? A la hora de la hora, este personaje llamado Pedro, el apóstol, se echó para atrás y negó al Señor. Sí, hermanos, entonces a esto se refiere cuando dice, y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Si me jacto yo, hermanos, de hacer todo, mire, aquí tenemos un ejemplo. No sé si lo alcanzan a ver todos. Aquí está. No es el hermano Nico, no, es otro personaje. Aquí está un personaje que está cumpliendo supuestamente con una manda. Está de rodillas, lleva un nopal. Hay gente que flagela su cuerpo, hermanos, que lo golpea, ¿verdad? Y dicen que es un acto de ¿qué? Un acto de antemano que merece Dios o que Dios lo va a recibir, que lo necesita, etc. Pero cuando estos actos, hermanos, de jactancia o de un supuesto heroísmo no son acompañados de un genuino amor, ¿qué pasa? Todo es en vano. Este personaje que he puesto aquí, una vez más, ¿qué cree que va a hacer después de terminar su manda, hermano? Pues se va a ir a las frías. La mayoría de ellos se van a las cervezas, hermano.
Sí. Entonces, lo que Pablo está diciendo, que al momento de hacer un acto de sacrificio para Dios, ¿verdad?, de nada va a servir si nosotros simplemente hacemos el acto y no lo hacemos con el debido amor y respeto. Por ejemplo, la ofrenda. ¿La ofrenda qué es, hermanos? Es un acto de amor. Es un acto de antemano de sacrificio. Esos son los sacrificios que a Dios le gusta, que a Dios le agrada, como el canto también. Si nosotros al momento de ofrendar, hermanos, aviento mis 20 pesos que ofrendo por semana, y no es que esté balconeando a nadie, hermanos, simplemente es un decir, mis 20 pesos de ofrenda, pero lo hago sin el amor que necesita tener ese acto. Mire lo que está aquí abajo. Sería en vano. Sería como si no hubiese estado. Sería como si no hubiese participado. Porque todo acto, hermanos, ¿de qué? Todo acto de qué? De sacrificio tiene que ser presentado con amor. Aún el canto, que es, según Hebreos, fruto de labios que confiesan el nombre del Señor, debe de ir acompañado ¿de qué, hermanos? ¿De qué? De amor. Hemos concluido, hermanos, en esta hora. Hemos terminado. Gracias a cada uno de ustedes por su participación, hermanos. Que Dios me los bendiga.